En el siguiente ejercicio vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff haciendo un cálculo de las intensidades de las corrientes del circuito, el voltaje de 25 voltios y la potencia. En este ejercicio vamos a aplicar entonces la primera ley, que es calcular las intensidades utilizando la ley de nodos. Lo primero que haremos en el ejercicio es identificar los nodos en este circuito. Los nodos son aquellos puntos donde convergen varias corrientes, mínimo dos corrientes. En este caso vamos a tener tres corrientes que convergen en los nodos. El primer nodo en el cual convergen esas corrientes va a ser este y el segundo nodo va a ser este. Bien, ahora vamos a identificar de dónde parten las corrientes. Entonces sabemos que las corrientes van desde las fuentes o los generadores, desde el polo positivo, circulando hacia el polo negativo. De acuerdo con lo que vimos en las clases anteriores, donde identificábamos los componentes electrónicos de acuerdo a sus símbolos, vamos a identificar que aquí tenemos una primera fuente de 20 voltios y la línea más larga me indica que es la salida positiva y la línea más corta la salida negativa. En la otra parte del circuito vamos a tener otra fuente con una salida positiva, que es la línea más larga, y la más corta, la línea negativa, lo cual indica que la corriente va a circular de positivo a negativo. Entonces la corriente circularía en esta forma y en este otro caso circularía en esta forma. Entonces, esta primera intensidad, que llamaremos intensidad 1, se dirige al nodo. Y esta segunda intensidad, que sería la intensidad 2, se dirige al otro nodo. También notamos que de ese nodo sale una corriente, ¿sí?, que sería en este caso denominada como la intensidad 3. Bien, ya tenemos identificados esos dos elementos. Ahora vamos a colocarle nombre a los nodos, ya que los nodos van a funcionar con voltaje. Entonces llamemos al primer nodo voltaje A y al segundo nodo el voltaje B. Muy bien, si nos damos cuenta, el nodo que se encuentra en el voltaje B, ambos puntos de la fuente negativa termina en ese nodo. Eso quiere decir que ese nodo viene a ser el polo a tierra. Entonces lo graficamos de acuerdo con los símbolos que ya habíamos visto como el polo a tierra. También sabemos que en el polo a tierra la corriente se vuelve cero. Entonces, en este caso, vamos a indicar que la corriente aquí va a valer 0. Ok. De esa forma ya tenemos identificado los diferentes elementos en el circuito, que sería la primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer es aplicar las fórmulas, ¿sí? Tenemos una primera fórmula que es sumatoria de las intensidades, que es igual a 0, ¿sí? Y lo cual es igual a la sumatoria de las intensidades de entrada, que son iguales a la sumatoria de las intensidades de salida. ¿Cuáles son esas? Las intensidades de entrada al primer nodo sería la intensidad 1 y la intensidad 2. Y la intensidad de salida sería la intensidad 3 que sale del nodo. Ok, una vez hecho esto, vamos entonces a despejar las fórmulas. Entonces tenemos que el voltaje de la fuente va a ser igual a 20 menos el voltaje A del nodo sobre la suma de las dos resistencias que tenemos en la intensidad 1, 10 más 20, 30, más la segunda corriente, que sería la fuente de voltaje, que serían 15 voltios, menos el voltaje de la corriente A, que es
hacia donde se dirige la corriente sobre la suma de las resistencias, que sería 25 más 40, 65, igual a el voltaje A menos el voltaje B sobre la resistencia, que en este caso sería 30. Ahora, separando los valores, nos quedaría 20 sobre 30 menos el voltaje A sobre 30 más 15 sobre 65 menos el voltaje A sobre 65 igual al voltaje A sobre 30, y si nos damos cuenta el voltaje B ya es igual a 0 porque es por la tierra, entonces ese valor ya no tendríamos que aplicarlo a la fórmula. Hecho lo anterior, entonces vamos a separar los valores numéricos moviéndolos a la izquierda. Entonces tendremos 20 sobre 30, moveríamos acá 15 sobre 65, que sería más 15 sobre 65, igual a voltaje A sobre 30, moveríamos más voltaje A sobre 30, que cambiaría de signo, pasa de negativo a positivo, y más voltaje A sobre 65, que también cambiará su signo de negativo a positivo. Ahora hallaremos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, vamos a tomar 30 y 65 y vamos a encontrar un número que nos permita hacer esta división exacta. Para 30 sería 5, 6 por 5, 30. Para 65 sería 13. Aquí ya no podría sacar ni mitad, pero puedo sacar tercera. Para 6 se me quedaría en 2. Puedo sacar mitad a 2 y este me quedaría en 1. A 13 le puedo sacar 13 y me quedaría en 1. Luego multiplicaría 5 por 3 por 2 por 13, lo cual sería igual a 390. Este sería el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. El denominador sería 300. Ahora pasamos a dividir el mínimo común múltiplo por 30. Entonces, 390 dividido 30 daría 13, multiplicado por 20 daría 260. 260 más 390 dividido 65 nos daría 6, multiplicado por 15 daría 90. Esto sería igual a el mínimo común múltiplo de 30, 30 y 65 sería 390. Y calcularíamos cada uno de los valores. Dividiríamos 390 dividido 30 nos daría 13. 13 voltios de A más 390 dividido 30 nos daría 30 VA, y
390 dividido 65 daría 6 VA. Muy bien. Ahora, como en esta ecuación tenemos denominadores iguales, podemos eliminarlos entre sí y haríamos la suma de los valores, que sería 260 más 90 sería 350, igual a 13 más 6, que sería 32 VA, lo cual decimos vamos a despejar el voltaje de A, que sería VA igual a 350 sobre 32, que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría el voltaje del nodo A igual a 10,93 voltios. Calcularemos el valor de las intensidades aplicando igualación. Entonces, la intensidad 1 va a ser igual a 20 menos el voltaje de A sobre 30. La intensidad 2, que sería igual a 15 menos el voltaje de A sobre 65. La intensidad 3, que sería igual al voltaje de A sobre 30. Entonces despejamos intensidad 1 igual a 20 menos 10,93 voltios sobre 30 amperios. Bien, la intensidad 1 sería igual a 0,302 amperios. Ahora, la intensidad 2 sería igual a 15 menos 10,93 por voltaje sobre 65 ohmios, donde la intensidad 2 sería igual a 0,062 amperios. Finalmente, la intensidad 3 sería igual a 10,93 voltios sobre 30, donde la intensidad 3 sería igual a 0,36 a 0,364 amperios. Ahora determinaremos la potencia y el voltaje utilizando la fórmula de intensidad por resistencia. Entonces nos quedaría que el voltaje de 25 amperios es igual a la intensidad 2 por la resistencia de 25 amperios. Esto sería igual a 0,062 amperios por 25 ohmios, lo cual es igual a 1,55 voltios. La potencia de 20 ohmios es igual a la intensidad 1 al cuadrado por la resistencia de 20 ohmios. Potencia de 20 amperios, de 20 ohmios, es igual a 0,302 amperios al cuadrado por 20 ohmios, donde potencia de 20 ohmios es igual a 1,82 watts o vatios. Así terminaría esta primera parte del ejercicio.
Entonces los valores hallados serían intensidad 1, 0,302 amperios, intensidad 2, 0,062 amperios, intensidad 3 igual a 0,364 amperios, voltaje de nodo A, que sería igual a 10,93 voltios, voltaje de 25 amperios, que sería 1,55 voltios, y la potencia de 20 ohmios, que sería 1,82 watts. Corrijo, voltaje de 25 amperios igual a 1,55 voltios. Así tendríamos ya todos los valores calculados del ejercicio solicitado. De esta forma hemos hallado las intensidades, los voltajes, la potencia, utilizando la ley de Kirchhoff, aplicando la primera ley que se refiere a el uso de los nodos.